Bueno, la idea es, señores y padres de familia, tutores, es que somos ejemplo de los hijos. La educación, el respeto y las buenas maneras son aspectos que debemos cuidar y desarrollar desde la infancia. Además, que ayuda a que desde pequeños logremos despertar el interés por desarrollarnos y tener metas en la vida. El poder concientizar y fomentar esos valores está en los padres, en los maestros y en todas las personas con las que conviven los pequeños. El ayudarlos muchas veces a que tengan esos hábitos positivos van a hacer que su vida en la sociedad sea muchísimo más fácil. Van a estar llenos de seguridad, pues tendrán las herramientas adecuadas para poderse comportar, para poderse desenvolver en distintos círculos sociales de nuestra sociedad precisamente. Por eso es importante que tengamos presente que somos vivo ejemplo para ellos. Pero ¿por dónde empezar? Primero que nada tenemos que predicar con el ejemplo. No hay cosa más incoherente que dar un consejo, una recomendación y ser los primeros en desarrollar actitudes negativas. Por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, oye, eres un grosero, y el niño se la pasa escuchando groserías en su casa durante todo el día, hay una gran incoherencia. Es imposible pedirle a un niño que deje de decir ese tipo de groserías, porque no lo va a poder realizar, porque es algo que ya se empezó a grabar en su cerebro. O cómo pedirle a un niño que deje de ser golpeador, que no maltrate a sus hermanos, si ve que hay una mamá o un papá golpeador. Cómo pedirle que sea amable si en su escuela no hay tolerancia. Por eso es que tenemos que tener en cuenta este valor de que somos un ejemplo para ellos. Como tutor o padre de familia es importante que pongamos atención en qué es lo que están viendo, en qué es lo que están escuchando. Desafortunadamente los medios de comunicación le han restado mucha importancia porque muchas veces queremos ser más amenos para comunicarnos con las audiencias. Se han hecho a un lado los protocolos, las expresiones visualmente, las acciones. Se considera que la educación y los buenos modales muchas veces no son tan necesarios para triunfar. Por eso es importante que estemos al pendiente de qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están leyendo los chicos, para que adquieran patrones de conducta que les beneficien en su desarrollo. Y esa imagen es la que se va a ir fomentando desde la infancia y es la que van a proyectar cuando sean adultos. Por eso es que debes hacerles ver las cosas, explicarles y ayudarles a razonar o pensar qué hábitos son los más convenientes para ellos. No regañarlos mucho tiempo, más bien hacerlos reflexionar, mucho menos pegarles, porque es la manera más inconsciente de poder transmitir un conocimiento. Por eso debemos procurar generar esa conciencia, ayudarlos a razonar y pensar qué es lo que más les conviene, ponerles el panorama muy amplio para que ellos detecten las oportunidades que los van a ayudar a ser mejores personas. ¿Y qué es lo que les vamos a enseñar? ¿Qué es lo que hay que saber hablar? ¿Cuál es la importancia y la apertura para escuchar, para comprender? ¿Cómo se tienen que comportar en la mesa? ¿Que tienen que guardar respeto? ¿Que hay que saberse comportar? ¿Que hay que saber respetar jerarquías? ¿Hay que saber escuchar? ¿Hay que saber en qué momento se tiene que hablar? ¿En qué momento no? Y de esta manera ellos te van a poder acompañar a los lugares que quieras y se van a poder adaptar a las diferentes circunstancias a donde tú te presentes con ellos. Ojo, no estoy diciendo que tienes que tener a los chicos reprimidos y que no deben reír o disfrutar de la vida. Simplemente es importante que sepan que hay un lugar para cada acción y que hay momento para todo. Solo que hay que saber diferenciar que los buenos modales nunca te van a estorbar. Por el contrario, te van a abrir puertas. Entonces, Arnulfo, esa es la idea del día de hoy, que sepan que en la adolescencia muchas veces los niños se llegan a desvirtuar, empiezan a adquirir diferentes actitudes, pero si tú los juzgas, ellos van a sentirse agredidos. Es mejor explicarles qué es lo que tienen que estar viviendo. Para profundizar de este tema, le invito a que nos acompañe una pausa. Regresamos a NQ, la radio sin límites. Perdón, la voz, no me ayuda, pero bueno. Sí, creo que se me pasó. Yo creo que en este tema es muy importante, porque es lo que te decía, ¿no? Muchos papás ponen el grito en el cielo por el arete, ponen el grito en el cielo por el tatuaje, que entiendo que son situaciones que también, si se hubiesen formado pues a lo mejor con más atención desde pequeños no se presentarían, pero a veces ponen más atención a ese tipo de situaciones que en el pantalón roto, que en la manera de vestir, que en el hecho de que de repente llegan a la casa con algo que no es de ellos, ¿no? También, y no se pregunta nada. Eso, ¿eh? Oye, ese iPod no te lo compré yo, no te lo compró tu mamá, no te lo regaló nadie en Navidad. ¿De dónde diablos lo sacaste, me no? Me lo regaló una amiga. Pero nadie le pregunta nada, ¿no? O el suéter,
o hasta a veces hasta los tenis, que uno dice, bueno, ¿y dónde los sacaste? Y nadie dice nada, ¿no? Y otras cosas de apariencia, de expresión, eso sí preocupa. Entonces desde ahí es donde a veces nosotros como papás nos perdemos un poco respecto a cuál es el mensaje que tenemos que darle a los hijos, o Claro. la comunicación que tenemos que tener con ellos, o el cuidado que tenemos que tener con ellos. Sí, los dejamos a un lado por empezar a cubrir otras necesidades que aparentemente son más importantes, que son las económicas, el ir a trabajar, el ir muchas veces con las amigas, los amigos, y los dejamos a un lado. Y incluso cuando se van de compras o cuando quieren a platicar con amigos o con adultos, que dicen mejor que se quede porque este niño a veces, aunque lo quiero mucho, pues no es que te estorbe, pero no sabe en qué momentos tiene que hablar, en qué momentos no tiene que hablar, entonces los descuidamos y preferimos hacerlos o dejarlos un poquito a un lado. Y ese es el gran error, ¿no fue como dices tú? Un error muy grave sobre todo, pero bueno, ya lo estaremos abordando más adelante. Lo cierto es que ha sido enriquecedor platicar de este tema con Miriam Jasso, porque los hijos, la situación, yo lo veo hoy por ejemplo con mi hija, ¿no? Con Montserrat, que ya va prácticamente para los 11 años. O sea, es tan rápido el proceso. O sea, apenas dices ayer cuando estaba una pequeña, ¿no? Y hoy ya cada vez te hace preguntas más difíciles, su comportamiento es más difícil, su ánimo es cambiante, a veces no te habla, a veces parece que no existes en la casa, y a veces está tan amorosa, entonces ya no sabes, ¿no? Pero te das cuenta de esta situación, del cambio natural de una mujer en el proceso de la vida, ¿no? Eso es cuando entiendes. Entonces yo por eso siempre les digo, tú vas a entender a una mujer hasta que tengas una hija. Como hombre, nunca vas a entender a una mujer hasta que tengas una hija. Ya cuando entiendas o la situación de cómo se presentan las cosas, entonces vas a comprender mucho, pero antes no. Y para mí es la primera gran lección que me está dando la vida para entender a una mujer. Y viene la chiquita, viene todavía la otra, ¿no? Yo espero que para cuando me toque la segunda ya esté mejor preparado, porque la primera, vaya que es más especial, difícil. es más difícil cuando no tienes ni idea, pero siempre sí es interesante. Y si por ahí cuando has escuchado mucho que el hombre debe respetar a una mujer, que debe saber hablar a una mujer, que debe escuchar a una mujer, que tiene que ser paciente con la mujer, eso lo vas a vivir hasta que tienes una hija, te digo, porque cuando te casas o tienes la novia o tienes la esposa, tampoco lo puedes pragmatizar, porque es difícil entenderlo, porque cuando eres joven tienes tantas novias que nunca tienes realmente el perfil de la mujer que quieres, ¿no? Y dicen, pues, cielo y mortaja del cielo baja, pues a veces te casas porque a lo mejor no te ibas a... no sé, dice que la vida tiene todo pensado y te casas, te tienes que casar. Pero bueno, regresamos al podio. Ahora sí nos fuimos de lado con otros temas, pero estamos sobre el mismo, el asunto de saber comunicarse, entender y sobre todo formar a los hijos. Es la parte fundamental de lo que nos acaba de decir Miriam Jasso. ¿Cómo transmitir usted los hábitos positivos a sus hijos? Porque como le decía Miriam, a veces nos preocupamos más, mira cómo te peinaste, mira cómo te pintaste, mira ese pantalón, mira tus uñas, cómo que un arete, cómo que un tatuaje. Y si llegan con algo que no es de su propiedad de la casa, jamás les decimos nada, ¿no? Si llegan con el iPod, si llegan con el suéter, si llegan con la bolsa, si llegan hasta con zapatos que no son de ellos, uno jamás pregunta. Entonces cuidado, porque hay que tener mucha atención en lo que le decimos a los hijos, Miriam, y a las hijas, o a las hijas y a los hijos. Claro, pues tienes toda la razón. El que estemos fortaleciendo esos cimientos es súper elemental, es básico, porque pues si no, pues ¿de dónde, no? Y el saber decir las cosas, porque cuando juzgas al hijo de que, ay, mira, llegaste con el cabello rosa, uy, pues no, o sea, lo idóneo es no llegar a ese momento, pero si ya es, pues enfrentarlo de una manera pensante, hacerlo razonar, no juzgarlo, no ridiculizarlo, no hacerlo sentir incómodo, no hacerlo sentir mal, porque lo único que estamos logrando es poner una gran barrera donde él pues va a decir, ¿sabes qué? Pues es tu vida, es mi vida y tú ya hiciste lo que quisiste cuando fuiste joven, ahora déjame hacer mis cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es invitar a esos jóvenes para que no recapaciten, pero que vean qué es lo que les conviene en la vida, ponerles todo el panorama, todas las opciones que se puedan, para que entonces él pueda tomar sus propias decisiones. Lo idóneo, insisto, es no llegar al momento donde tú te sientas agraviado, donde no sepas qué hacer. Lo idóneo es siempre ir preparando el camino, ¿no? Que no lleguemos, como dicen en las enfermedades, lo idóneo no es cómo te vas a curar, sino hay que prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Pues checando esos cimientos y poderlos fortalecer para que entonces ellos se puedan dejar llevar por el camino que pues más les conviene.
Miriam, pues gracias, muy amable. Ahí está. No, al contrario, gracias a ustedes, reflexionar, Arnulfo. ¿no? Gracias. Perfectamente, muy bien. Y bueno, pues nosotros vamos a